El caso de Jungkook y la youtuber Sojang es un ejemplo claro de cómo las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, permiten la difusión rápida de información y el contacto directo entre los artistas y sus fans, pero por otro lado, también pueden ser usadas para propagar rumores, calumnias y ataques malintencionados que pueden afectar gravemente la vida de una persona. Jungkook, como muchos otros idols de BTS, ha sido blanco de rumores infundados durante años, pero esta vez la situación escaló a un punto que requería acción legal. Sojang, una creadora de contenido conocida por publicar teorías conspirativas y difamaciones sobre celebridades del K-pop, se dedicó a propagar una serie de acusaciones completamente falsas sobre Jungkook. Entre ellas, afirmó que el cantante pertenecía a una supuesta secta budista y que la estatua de Buda, vestido de forma contemporánea, que apareció en un templo, estaba inspirada en una imagen de Jungkook en una premiación. Para reforzar su narrativa, también aseguró que el idol hacía donaciones millonarias a esta secta, insinuando que tenía un papel relevante dentro de la organización. Todo esto era mentira, pero la difamación no terminó ahí. Sojang también propagó el rumor de que Jungkook estaba en una relación con la actriz Lee Yoo-bi, asegurando que tenían un romance secreto. Esto fue desmentido tanto por la actriz como por la agencia de Jungkook, Big Hit Music, pero el daño ya estaba hecho. Estos rumores no solo generan confusión entre los fans, sino que también pueden afectar la vida personal y emocional del artista, además de exponer a personas que ni siquiera están relacionadas con la situación. Finalmente, después de muchas quejas de los fans y de un largo proceso, la justicia tomó cartas en el asunto. El 14 de febrero, el Tribunal de Seúl falló a favor de Jungkook y su agencia, ordenando a Sojang pagar 51 millones de wons, alrededor de $37,000, a Big Hit Music y 15 millones de wons, unos $11,000, directamente a Jungkook por daños y perjuicios. Aunque la cantidad económica no es especialmente alta, el verdadero valor de esta victoria radica en el precedente que establece. La difamación en línea no es un simple chisme sin consecuencias, sino un acto que puede ser castigado legalmente. Este caso nos deja una lección importante. El impacto de la desinformación y el acoso en Internet es real y tiene consecuencias. Muchas veces, como fans, podemos consumir contenido sin cuestionarlo, compartir publicaciones sin verificar la fuente y alimentar rumores sin darnos cuenta del daño que pueden causar. Pero detrás de cada ídolo, cada artista y cada figura pública, hay una persona con emociones, con familia, con una vida privada que merece ser respetada. El caso de Jungkook no es aislado. Muchos ídolos han sido víctimas de acoso y difamación a lo largo de los años. Jimin, por ejemplo, ha sido atacado repetidamente por grandes cuentas en redes sociales, que se dedican a insultarlo y desprestigiarlo sin razón alguna. Y lo más preocupante es que muchas de estas cuentas tienen miles o incluso millones de seguidores, lo que les da una plataforma enorme para propagar odio y desinformación. El ciberacoso no es solo una cuestión de fandoms o rivalidades entre fans, sino un problema serio que afecta la salud mental de las personas. En los últimos años, hemos visto cómo la presión y el odio en línea han llevado a muchos artistas a sufrir ansiedad, depresión e incluso a tomar decisiones trágicas. Por eso es tan importante que las agencias tomen medidas legales contra quienes difunden rumores malintencionados y atacan a los artistas de manera sistemática. Como fans, también tenemos una gran responsabilidad. Es fundamental que aprendamos a consumir contenido de manera crítica, que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo y que evitemos compartir rumores sin fundamento. Si realmente apoyamos a nuestros artistas favoritos, lo mejor que podemos hacer es protegerlos de la desinformación y denunciar el acoso en lugar de contribuir a él. Este caso nos demuestra que aunque Internet puede parecer un espacio sin reglas, la justicia puede actuar y poner límites. Jungkook y Big Hit Music tomaron acciones legales, y aunque la sentencia no repara todo el daño causado, sí envía un mensaje claro: la difamación tiene consecuencias. Y aunque la lucha contra el ciberacoso aún no ha terminado, este es un paso importante para que los idols y otras figuras públicas puedan sentirse más protegidos en el futuro. Jungkook, como siempre, nos ha dejado una carta llena de sentimiento en Weverse, y la verdad es que es imposible no emocionarse con sus palabras.
En su mensaje, nos pregunta cómo estamos y nos recuerda lo importante que es cuidar nuestra salud, porque para él, ARMY es más que un simple fandom, es una familia. Este simple gesto nos muestra una vez más su calidez y lo genuino que es su cariño por todos los que lo siguen. Habla del clima y lo compara con sus pensamientos, como si su estado de ánimo cambiara tanto como el tiempo. A veces está bien, a veces no tanto, y eso nos hace darnos cuenta de que, aunque sea una superestrella, también tiene sus días difíciles. Nos confiesa que hay momentos en los que se enoja consigo mismo, que se siente impaciente, pero que sigue adelante porque sabe que todo vale la pena por ARMY. La presión que lleva sobre sus hombros como artista global no es poca cosa, pero su determinación por seguir mejorando es algo que lo caracteriza y lo hace aún más admirable. Uno de los momentos más conmovedores de su carta es cuando dice que se imagina sacándose fotos con sus fans y cómo eso le dibuja una sonrisa inmediata. Este simple pensamiento lo llena de felicidad, pero al mismo tiempo hay una sombra de duda en su mente sobre si estos momentos quedarán solo en su imaginación. Esto deja entrever la distancia que en ocasiones siente con ARMY debido a la naturaleza de su carrera, donde no siempre puede estar tan cerca de sus seguidores como quisiera. Aún así, no se deja llevar por esos pensamientos negativos y se promete a sí mismo que hará todo lo posible para transformar esas imaginaciones en recuerdos hermosos y reales. Jungkook siempre ha sido alguien que valora muchísimo la cercanía con sus seguidores, y eso es algo que hace que su relación con ARMY sea tan especial y auténtica. Además, dice algo precioso, que ARMY es el dueño del lápiz que escribe su historia. Esta frase tiene un significado muy profundo, ya que reconoce que todo lo que ha logrado no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de sus fans. Cada paso que da, cada meta que alcanza, todo tiene un poco de ARMY en ello, y él lo sabe mejor que nadie. Su gratitud es sincera y siempre ha sido transparente con sus sentimientos, lo que lo hace aún más querido y admirado. Aunque tenga claro lo que quiere lograr, admite que a veces la impaciencia y la ansiedad lo invaden. No es fácil estar en su posición, y es normal que en ocasiones tenga dudas o temores sobre el futuro. Pero lo hermoso de su mensaje es que, a pesar de esos momentos de incertidumbre, sigue firme en su camino, sin permitir que la ansiedad lo frene. Nos da una lección de perseverancia y nos muestra que, incluso en los momentos difíciles, siempre hay una razón para seguir adelante. Para cerrar, nos dice que piensa muchísimo y que no quiere nada más que nuestra felicidad. Nos extraña, nos pide que nos cuidemos y con esa ternura tan suya nos dice que nos ama. Son palabras simples, pero cargadas de un significado profundo. Jungkook no solo ve a ARMY como fans, sino como una parte esencial de su vida, como personas que han estado con él en cada etapa de su crecimiento. Y claro, ARMY siente lo mismo por él. Su carta es un reflejo de su humildad, su amor y su gratitud, y nos recuerda por qué es tan especial. En resumen, Jungkook nos ha abierto su corazón una vez más, mostrando que, a pesar de ser una estrella global, sigue siendo el chico humilde, cariñoso y reflexivo de siempre. Su mensaje nos llena de amor y nos recuerda que la conexión entre BTS y ARMY es algo único e inquebrantable. Su carta es un recordatorio de que, aunque las distancias físicas existan, el amor y el cariño verdadero siempre encuentran la manera de sentirse cerca. Con palabras llenas de sinceridad, Jungkook nos demuestra una vez más que su vínculo con ARMY es eterno y que siempre llevará a sus fans en su corazón.